Muy bien, pues qué bueno tenerlos nuevamente con nosotros. Bienvenidos a la enseñanza número 9 de CORE. Estamos en una serie de mensajes que se titulan Transformación y vamos a hablar hoy acerca de la familia de la fe como segunda parte de la conversación que tuvimos la semana pasada sobre la comunidad. Acuérdense que estamos revisitando o redefiniendo el paradigma de lo que significa seguir a Jesús, entendiendo que seguir a Jesús no es otra cosa que querer ser como Él. Y hemos visto que el papel que la comunidad juega en la transformación individual de cada uno de nosotros es indispensable, es fundamental, pero que hay una brecha muy grande entre la comunidad ideal y esa realidad un tanto desordenada de las comunidades en las que cada uno de nosotros se desenvuelve. ¿Por qué hablar de comunidad? Bueno, básicamente porque es en el marco de nuestras comunidades que la transformación sucede. Déjenme refrescar su memoria presentándoles este proceso de formación espiritual intencional, que es el que ven a la mano izquierda, contrastado con el que se conoce como el proceso de formación espiritual no intencional, porque recuerden que sea que estemos conscientes de nuestros procesos de transformación o de formación espiritual o no, todos estamos siendo transformados y la pregunta es, ¿a imagen de quién estamos siendo transformados? En el proceso de formación espiritual intencional, siendo el eje fundamental el Espíritu Santo, y vamos a dedicar una enseñanza completa al Espíritu Santo, creo que en dos enseñanzas más, son las enseñanzas de Jesús puestas en práctica a través de la vida en comunidad, los tres elementos principales, no los únicos, pero son los elementos principales que el Espíritu Santo utiliza para traer transformación a nuestras vidas, y todo esto sucede en el tiempo por medio de las diferentes experiencias que vivimos. Y aquí en comunidad es donde nos encontramos en este momento, pero no es necesario solamente abordar este tema de la comunidad, no es suficiente, perdón, solamente abordarlo como lo hicimos la semana pasada, sino que necesito abordar este concepto de la comunidad haciendo énfasis en un concepto importante que es el de la familia de la fe. Y quiero que piensen por un instante en ese término familia o la familia de la fe. Y para eso vamos a ir al origen para entender un poco mejor el concepto de la familia de la fe. Entonces déjenme nuevamente compartirles algunos versos bíblicos en pantalla para que entendamos desde el principio cómo se ha desarrollado el plan de Dios en relación a la comunidad y a su familia. Dice Génesis 1, del 26 al 27, y dijo Dios, hagamos, no te la hagamos, ahí vamos a hacer énfasis por un instante, porque esta es la creación, esto es lo que nosotros entendemos como el, el, el primer relato o la primera mención que se hace a la creación del universo, y dice que Dios dijo en el libro de Génesis, los orígenes, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Hice énfasis de manera intencional en el hagamos, porque Dios dice hagamos. ¿Y a qué se refiere con hagamos? ¿A quién le está hablando Dios? Hay varias posturas y varias aproximaciones teológicas para responder esa pregunta. Algunas personas dicen que le está hablando a las huestes del cielo, a los ángeles. Otras personas dicen que se está hablando a sí mismo. Y lo que la mayoría de los teólogos creen, y por supuesto yo me adhiero a esa postura, es que Dios le estaba hablando a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, presentes
desde Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es muy, muy interesante ver que Dios mismo existe y habita en comunidad y nos lo hace saber de manera intencional desde el relato de la creación, desde el principio de la creación. De hecho, hay una frase que me gusta mucho de Gary Bershiers, vengan, se las comparto aquí en la pantalla. Dice Gary Bershiers, profesor de teología del Western Seminary, Dios es una familia construyendo una familia. Me gusta mucho esa frase. Dios es una familia construyendo una familia. No sé si tú alguna vez has visto a la Trinidad como una familia. Generalmente lo vemos como un concepto raro o abstracto. Te invito a que veas el episodio de hoy de Marte que se tituló ¿Quién es el Espíritu Santo?, donde hablo un poco más acerca de esto. Pero qué bonito entender que Dios es una familia y que la Trinidad es una familia. ¿Esto qué quiere decir? Que los seres humanos hemos sido creados a partir de la familia de Dios, y esto conceptualmente es igual a cuando un hijo nace de la unión de sus padres. Unos padres que se casan, unos padres que deciden entrar al estado del matrimonio, son una familia que cuando traen a un hijo a la vida, cuando deciden concebir, lo que están diciendo es hagamos a un hijo, traigamos a alguien más a nuestra familia. Qué bonito entender eso. Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo deciden traernos a nosotros a ser parte de su familia. En otras palabras, tú y yo nacimos de una comunidad para vivir en comunidad. Tú y yo nacimos de una comunidad para vivir en comunidad. Déjame presentarte algunos pasajes bíblicos adicionales para seguir reforzando este concepto. Génesis capítulo 3, versículos 6 al 13. La mujer vio, aquí ya es para empezar a entender un poco qué pasa con esta familia, ¿no? Nacimos de una familia, nacimos de una comunidad para vivir en comunidad, pero entonces miremos cómo empieza a formarse esa comunidad. Aquí ya aparecieron en escena Adán y Eva, dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, ya ellos eran una comunidad, estaban teniendo una relación de familia y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios, ¿acaso has comido el fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, mire esto, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí. ¿Por qué traigo este pasaje? Porque me parece muy interesante que la primera comunidad que aparece en la historia de la humanidad, que son quienes, Adán y Eva, y son la primera comunidad, eh, no solamente entendemos ese momento como el momento en el que el pecado entra a la humanidad, sino que el pecado entró a la humanidad a través de las dinámicas familiares. O sea, el pecado entró a través de una familia, a través de una comunidad, a través de las dinámicas relacionales de esta familia, y vemos en Adán y en Eva una tendencia que tú y yo tenemos el día de hoy también, y es la de culpar a otros por nuestras acciones. Desde el principio, lo primero que Adán hizo fue culpar a Eva por sus acciones y Eva culpó a la serpiente por sus acciones. ¿Por qué traigo esto? Porque es importante que comprendamos que desde el principio las familias han sido afectadas por el pecado y las dinámicas comunitarias se han visto agredidas por el pecado en medio de las relaciones desde el principio de la humanidad. Y la historia continúa, no solamente fueron Adán y Eva, sino más adelante vemos a Caín matando a Abel. Si sigues leyendo vas a ver a Lamec, que ya apareció con dos esposas, y a lo largo del relato del Génesis tú vas a darte cuenta de cómo se distorsionó esa familia. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza,
entró el pecado y desde el momento en el que entró el pecado empezó un proceso de deterioro progresivo de la familia y de la comunidad que Dios diseñó y que Dios planeó. Pero, y los peros son importantes, Dios creó un plan para restaurar a la familia y por ende, no solamente a la familia, sino junto con la restauración de la familia, restaurar a la humanidad. Mira lo que dice también el libro de Génesis. Dice lo siguiente, Génesis 12 del 1 al 2. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación o una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Entonces aquí empieza la promesa de Dios de la restauración de la familia. Dios le dice a Abraham, yo voy a hacer de ti una gran nación, voy a restaurarte. Tienes que dejar la familia de donde vienes y esto tiene que ver con cortar con cosas de nuestra familia de origen. Esto no tengo tiempo de ahondar en esto ahorita, pero seguramente lo haremos en otras sesiones y en otros contextos. Y como parte de su plan de redención de la humanidad y de redención de la familia, separa a Dios lo que se conoce como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y la familia de la fe. Porque a partir de Abraham se formó lo que tú y yo conocemos como el pueblo de Israel o el pueblo de Dios. El pueblo que Dios apartó para sí mismo para recuperar a su familia, la familia que él creó. Ahora, sin embargo, al leer la historia del pueblo de Israel, vemos que con Israel tampoco las cosas salieron de la mejor manera como consecuencia de esa misma naturaleza de pecado del hombre, hasta que un israelita apareció en escena y cambió todas las cosas para siempre. ¿Cuál será ese israelita? Sí, lo dijiste bien. Jesús de Nazaret, quien nos llama a ser parte de su familia. Jesús aparece en escena como israelita y restaura las cosas una vez y para siempre. Mira lo que dice el libro de Lucas. Lucas capítulo 8, versículos 19 al 21. Dice, la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esta declaración es muy importante porque lo que está diciendo Jesús es, los que me siguen también son mi familia. O sea, Jesús lo que está diciendo es, mi madre y mis hermanos no son solamente mi sangre. Hay muchas formas de predicar este pasaje. Yo he escuchado muchos pasajes acerca o muchas predicaciones acerca de este pasaje. No digo que incorrectas, lo que digo es que el énfasis no es el énfasis que yo le estoy dando en este contexto y que yo creo que es el correcto. Y es que el hecho de que Jesús haya dicho, mi madre y mis hermanos son los que oyen mi palabra, no los que están allá afuera buscándome. Lo que Jesús está diciendo es, la familia de Dios, escucha esto porque esto lo dijo el apóstol Pablo de manera categórica en el libro de Romanos cuando habla de la familia de la fe. Lo que Jesús está diciendo es, mi madre y mis hermanos, la familia de Dios, no es el pueblo de Israel, no es el pueblo de sangre. Muchas personas piensan que Jesús está hablando de su mamá y sus hermanitos que están ahí, que está diciendo, esos no son mi familia, eso no es lo que está diciendo Jesús. Esa fue su familia y siguió siendo su familia y Jesús siguió amando a su mamá hasta la cruz, porque de hecho en la cruz le dijo a Juan, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, y le encargó a María, su madre, se la encargó a Juan. Fue lo último que hizo Jesús, preocuparse por su mamá. Así que sería una tontería pensar que Jesús estaba diciendo, esa no es mi mamá. Él no estaba diciendo eso. Tenemos que entender el contexto teológico. Lo que Jesús está diciendo es, escúchenme, porque estoy aquí enseñando, estoy en esta situación, dice Jesús, ellos no son mi familia, es decir, ustedes, los israelitas, los judíos, no son mi familia son mis seguidores. Y aquí lo que Jesús está es proféticamente estableciendo la brecha o más bien rompiendo proféticamente el muro que dividía judíos de gentiles y está diciendo ahora todos a través mío son parte de la familia de la fe, son parte de la familia de Dios.
Te lo puedo probar con algunos otros pasajes. Tú lee el libro de Romanos después o búscate el estudio de Romanos que hicimos en Viva hace unos años, que es tal vez una de las mejores piezas de estudio bíblico que hemos hecho, pero Gálatas 3 del 26 al 29 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Mira lo que está diciendo Pablo, es buenísimo. O sea, Pablo está, acuérdate que pensar en ser parte de la familia de Dios y del pueblo de Dios era solamente los judíos, pero ahora Pablo le está diciendo a todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y mira lo que dice, esto es muy importante, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y los herederos según la promesa. Más claro no lo puede poner Pablo y más claro no se los puedo presentar yo. Lo que Pablo está diciendo es, todo el que cree en Cristo Jesús se hace descendiente de Abraham. ¿Y quién es Abraham? El personaje que Dios apartó en un momento de la historia para restaurar su familia, porque la familia se deterioró tanto que en un momento, después de la corrupción y de todo lo que vino, aparece este hombre en escena y Dios le dice, deja tu tierra, tus parientes, vete a la tierra que te mostré, haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y dice después que serán benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿ok? Hasta ahí estamos. Muy bien. Entonces, Pablo sigue dándonos el mensaje central del Evangelio y nos dice a nosotros que todos, tú y yo, todos los que hemos creído en Jesús, somos parte de la familia de Dios. Esa es la palabra que usa Pablo. Somos parte de la familia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y a partir de ahí, una de las metáforas más comunes para referirse a la iglesia en el Nuevo Testamento es el de una familia. Hay varias. Se habla de un cuerpo, por ejemplo, se habla de la novia de Cristo, pero una de las más comunes y de las más recurrentes utilizadas por Pablo y por los apóstoles en el primer siglo y en las cartas es la de la iglesia como una familia. Así como la familia natural es fundamental para el desarrollo del ser humano, la familia de la fe es clave para el crecimiento y el desarrollo espiritual de una persona. Peter Scarsero, el autor del libro de la espiritualidad emocionalmente sano, quien ustedes me oyen citar con cierta frecuencia, escribió lo siguiente: muchas son las fuerzas externas que nos moldean, pero la familia en la que crecimos es la principal. Y salvo circunstancias excepcionales, es el sistema más poderoso que moldeará e influenciará todo lo que nosotros somos. Esa es la importancia que tiene una familia. Hemos entendido y hemos visto la importancia que tiene la familia. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la familia como una fuerza poderosa para el cumplimiento de sus propósitos. El problema es que si somos honestos, muchos, si no todos nosotros, hemos tenido como consecuencia del pecado experiencias dolorosas alrededor de la familia. Y eso afecta nuestra capacidad de relacionarnos con Dios y con su familia. Se habla mucho acerca de la paternidad en la iglesia y eso está bien. Y se hace mucho énfasis y mucho hincapié en la forma como la relación distorsionada que muchos pueden haber tenido con sus padres terrenales afecta la forma como ven a Dios como Padre Celestial, y eso es cierto, pero pocas veces se hace énfasis en la forma como la relación que tuvimos, la difícil relación que tuvimos con nuestras familias de origen y la condición disfuncional de muchas familias de origen afecta también nuestra capacidad de relacionarnos con la familia de la fe. Y la realidad es que tenemos que de alguna manera sanar esas heridas y entender que Dios nos está invitando a ser parte de una familia sin importar las experiencias difíciles que podemos traer de nuestras familias de origen. También es cierto que muchas personas al llegar por primera vez a las comunidades espirituales
se enfrentan a un ciclo que siempre sucede en las relaciones. Hoy yo no voy a entrar a desarrollar este ciclo a profundidad, pero necesito introducirlo porque sí va a ser el eje central de la conversación de la próxima clase y es lo que yo llamo el ciclo de la comunidad. Por favor, presta mucha atención a la pantalla porque si te lo pierdes no vas a tener ni idea de qué estoy hablando. Yo le llamo el ciclo de la comunidad y es un ciclo que todos enfrentamos en las relaciones que vivimos. No sé si ahí alcanzas a ver la pantalla, pero básicamente este ciclo tiene tres fases. La primera fase se llama idealización y tú lo puedes ver aquí, es una rueda. Entramos a toda relación y hay una fase de idealización, las voy a explicar ahorita en detalle, solamente quiero que te grabes este ciclo. Luego de toda idealización hay desilusión. Me gustaría decirte que no es así, pero en todos los casos y en todas las relaciones hay desilusión. Y la clave está en esta bifurcación que se presenta después de la desilusión. No sé si la ves acá. La gran mayoría de las desilusiones relacionales terminan ¿en qué? En ruptura. Y se acaban las relaciones. Se acaban los matrimonios, se acaban las familias, se acaban las relaciones entre hermanos, se acaban las relaciones pastorales, se acaban las relaciones con amigos, las sociedades, porque idealicé, me desilusioné, lo más fácil que es salir corriendo y romper. Pero los que permanecen, a pesar de la desilusión, pasan a una etapa de aceptación y el círculo, también te tengo una noticia, yo creo que es buena, pero es difícil, el ciclo se sigue repitiendo. Ojalá que todas las relaciones tuvieran una sola desilusión, así cuando uno se casa uno dice, uff, mi amor, 3 años, tuvimos nuestra primera desilusión, nos quedan 70 años de cero desilusiones. No, a lo mejor vendrá una cada año, una cada 3, pero la realidad es que las relaciones vienen cargadas con idealización y desilusión de manera constante. La pregunta es, ¿vamos a salir corriendo cada vez que seamos desilusionados? Esa es una buena pregunta. Y eso lo voy a ahondar mucho más en la siguiente clase, pero hoy vamos a tocarlo igual. Entonces, con eso en mente, con esas 4 etapas en mente, idealización, desilusión y aceptación, y en el medio de eso es la ruptura, déjame rápidamente explicarte esas fases, esas 3 fases. La primera fase que yo llamo idealización es como la fase de luna de miel. Cuando llegamos a toda relación, ahora acuérdate que esto que te mostré le aplica a todas las relaciones, pero yo no me estoy refiriendo a todas las relaciones. El contexto en el que estoy predicando y el mensaje en el que estamos enfocados es el contexto de la familia de la fe. Entonces, tú se lo puedes aplicar a tu matrimonio, tú se lo puedes aplicar a tu noviazgo que se acabó, tú se lo puedes aplicar a lo que quieras y está bien como con información y conocimiento general, pero la idea es que apliquemos esto primeramente a nuestra relación dentro de la familia de la fe. Idealizamos las familias de la fe, idealizamos las iglesias, idealizamos la comunidad. Esta fase de luna de miel, todo se siente bien, todo es novedoso, la gente es maravillosa, el pastor es espectacular, el servidor que me recibió a la entrada con un abrazo, qué persona tan espectacular, la pastora, no, es que es preciosa, y el maestro de niños, y esto y lo otro, y mejor dicho, hasta la persona que cuida los carros es una belleza. Idealizamos todo, es como un mundo de fantasía. Y acuérdate que yo hablé de esto la semana pasada, cuanto más grande sea la idealización, más grande es la siguiente etapa, que es la etapa de la desilusión. Entonces, mientras más me ilusiono, generalmente más me desilusiono. Es inversamente proporcional. ¿Qué pasa en la segunda etapa, que es la etapa de desilusión? Esta etapa sucede cuando las personas fallan. Y quiero decirte algo, las personas fallan. O sea que esto sucede porque sucede. Esta etapa de desilusión sucede no solo cuando nos fallan, sino cuando podemos notar las debilidades de los demás. Pero es que el resultado natural de caminar en comunidad es tener fricciones, es tener problemas y es tener diferencias. Eso hace que haya una frustración y a la vez un temor a que nos hieran.
Y ahí es cuando sucede la desilusión. Ahí es donde se ve esa bifurcación que les presenté ahorita, donde a partir de la desilusión pasan una de dos cosas. O hay una ruptura o hay una continuidad en la relación. Y la realidad es que muchas personas deciden abandonar las comunidades de fe cuando tienen diferencias y problemas relacionales. Quiero mostrarte una vez más la gráfica, sé que ya la viste, pero me parece importante reforzarla. Pronto aquí la tengo un poquito más grande. La mayoría de las personas optan por la ruptura relacional. Cuando tienen problemas, abandonan las comunidades de fe y pues simplemente siguen en su camino. Yo pienso que con la idea incorrecta y un poco ingenua de que uno, o sin comunidades voy a poder seguir en mi proceso discipular, cosa que es falsa, como la aclaramos hace 8 días en en nuestra clase de la comunidad. O sea, el que decide romper la relación y salir, lamentablemente, si decide seguir haciendo su vida solo y su fe solo, ya vimos que no puedes hacer vida de fe solo y que no puedes seguir a Jesús solo. Y por otro lado, digamos que en el mejor de los casos, y lo digo de verdad honestamente, en el mejor de los casos esta persona no decide hacer vida solo, sino que decide irse a otra comunidad de fe. ¿Qué crees que va a pasar con ese proceso? Que la persona va a llegar a otra comunidad de fe y ¿qué va a pasar? Idealización, desilusión, y si no aprendió la lección, ruptura. Y son personas que se la pasan toda la vida de iglesia en iglesia, de comunidad en comunidad, hasta que aprendan. A veces aprenden y maduran y por fin se quedan en una iglesia y dicen, esta sí, no, esta sí no, usted ahora sí, porque no es la comunidad, es uno en su corazón. ¿Cuánto no nos ahorraríamos si en lugar de estar en ese viaje y en ese círculo sin fin, aprendiéramos a aceptar en el primer lugar en el que Dios nos planta y entonces ayudáramos a construir comunidad en lugar de estar esperando a que ya haya una comunidad construida para nosotros? Es muy diferente que tú ayudes a construir comunidad a que esperes que ya haya una comunidad construida para ti. Luego de eso, si yo decido continuar, es decir, si no tomo la ruta de la ruptura, sino tomo la ruta de la continuidad, que es la que sí tengo que decirlo, lamentablemente solo algunos toman, porque la mayoría toma la de la ruptura, sucede lo que se llama la aceptación, que es ese tercer paso, donde no es otra cosa que decidir aceptar la desilusión como parte natural de las relaciones humanas y avanzar en el proceso discipular, porque como ya lo dije, no vamos a poder ser moldeados a la imagen de Jesús lejos de la familia de la fe o de la familia de Jesús. Entonces, quiero regalarte lo siguiente para que tengas enfoque de cómo voy a orientar el resto de la conversación el día de hoy, y va a ser corto y nos vamos a la sesión de preguntas y de conversación. Pero quiero regalarte lo siguiente, que es muy importante. 4 obstáculos que impiden el desarrollo de la comunidad. Eso es lo primero que te quiero regalar. Y cuando digo 4 obstáculos que impiden, me refiero a 4 obstáculos que hacen que la gente se opte por la ruta de la ruptura. ¿Ok? 4 obstáculos. Quiero que cobremos conciencia de esos 4 obstáculos y después de darte los 4 obstáculos, te voy a dar 6 elementos para superar esos obstáculos. ¿Ok? 4 obstáculos y después 6 elementos para superarlos y acabamos. 4 obstáculos y 6 elementos para superarlos. Entonces, obstáculo número 1 para los que están tomando nota: la necesidad de seguridad. Ese es el primer obstáculo que nos enfrentamos en los procesos relacionales. La necesidad de seguridad. Seguridad, pon ahí. Obstáculo número 1, seguridad. Todos necesitamos sentirnos seguros. Todos los seres humanos necesitamos sentirnos seguros. Y no sentir la libertad para ser abiertos y vulnerables en un lugar hace que queramos encerrarnos o huir. Esa es una realidad. Necesitamos sentirnos seguros en un lugar. Es por eso que nuestras comunidades necesitan ser lugares seguros. Note que estoy diciendo seguros, no perfectos, porque lugares perfectos no hay, pero sí podemos ser lugares seguros. Lugares donde las personas pueden y nosotros podemos expresar nuestras opiniones
nuestras luchas y nuestras dudas. El tema es que muchas personas se sientan desde una posición de consumidor a demandar que la comunidad donde están sea segura, pero muchas veces no aportan como parte de esa comunidad para construir un lugar seguro. Yo no puedo llegar a una comunidad con mi necesidad de seguridad, y en esto lo que estoy haciendo es las 4 barreras que te voy a dar, los 4 obstáculos. Te voy a nombrar el obstáculo, te voy a explicar qué significa y lo que creo que debemos hacer, pero luego vamos a profundizar mucho más en en los 6 elementos para superar esas barreras o esos obstáculos. Pero yo no puedo llegar a una comunidad con la necesidad de sentirme seguro, demandando de esa comunidad que sea un lugar seguro, si yo no aporto mi granito de arena para que ese sea un lugar seguro. La idea es construir juntos un lugar seguro. Debemos tener una mentalidad activa. Debemos pensar siempre que estamos en una comunidad donde hay relaciones para ayudarla a crecer y ser mejor. Debemos ser cultivadores, esa palabra es importante, de comunidades seguras. Tú y yo debemos ser cultivadores de comunidades seguras, no solamente demandar comunidades seguras o pedir comunidades seguras, sino debemos ser parte de construir y cultivar estas comunidades seguras. Entonces, primer obstáculo, la, la seguridad, la necesidad de seguridad. Número 2, segundo obstáculo, comunicación. Muchos de nosotros venimos de hogares en los que la comunicación no era la mayor fortaleza. Hogares donde el lenguaje quizás fueron los gritos o el doble sentido o el sarcasmo. Y la forma como nos comunicamos y como otros se comunican con nosotros es esencial para tener comunidades saludables. Cuando llegamos a una comunidad, nosotros traemos una herencia en cuanto a la forma de comunicarnos. Ahora, imagínate una comunidad de 50 personas, de 200 personas, de 1000 personas, de 2000 personas. Son decenas, cientos o miles de formas diferentes de comunicarse basada en nuestra herencia que traemos de nuestra familia de origen. Entonces, no es fácil tener buena comunicación cuando ese es el contexto, cuando, por ejemplo, ni siquiera es fácil a veces comunicarse entre dos miembros de una misma familia, que en teoría vienen con la misma configuración, la misma herencia, los mismos modelos aprendidos, los mismos padres, pero sí es posible. Podemos aprender a comunicarnos de manera asertiva y positiva, y la comunicación es esencial para la construcción de comunidades y relaciones saludables. Entonces, primer obstáculo, a mi necesidad de sentirme seguro. No me siento seguro, hay una situación difícil, hay una ruptura, me voy. Número 2, comunicación. No hay comunicación clara, no me logro expresar, no logro entender a los demás, hay una situación difícil, en vez de hablarla y comunicarme, me voy. Número 3, el conflicto. El conflicto en sí es una barrera, y el conflicto, como ya lo dije, el problema es que es inevitable. Todas las relaciones humanas van a tener conflicto. Y escúchame esto le puede servir a las parejas matrimoniales para por lo menos quitarse un poco de presión de su corazón. La ausencia de conflicto lo que evidencia es falta de intimidad. La ausencia de conflicto evidencia falta de intimidad. Una pareja que dice, no, nosotros no tenemos conflicto. No, lo que no tienen es intimidad. Porque es imposible que tengas intimidad y no tengas conflicto. ¿Te das cuenta? Entonces, tranquilos. El conflicto es parte inherente de las relaciones humanas. Hay 2 formas de responder al conflicto. Bueno, hay muchas, pero quiero hacer énfasis en 2. La primera es luchando y la segunda es huyendo. Y esto, por ejemplo, es tremendo porque pues no vengo aquí a hablar de matrimonios, ni esta es una clase matrimonial, pero ¿cómo nos sirve esto a los matrimonios? Yo soy un luchador y mi esposa es una huidora. Ahí se está riendo, ¿sí la ven? Porque ella sabe que es verdad. Cuando hay conflicto, yo lucho, ella huye. Yo soy de los que, ¿qué hubo? ¿Pero qué pasó? Hablemos. Y ella, déjeme dormir, mañana hablamos. Ella quiere huir, yo quiero luchar. O sea, el luchador quiere
Quiere ya, o sea, así sea que esto se acabe, pero se acaba esta noche, ¿sí? Porque no estoy diciendo que el luchador es el que resuelve. Estoy diciendo que hay dos maneras de afrontar el conflicto, luchando o huyendo. No necesariamente las dos son buenas, porque yo a veces mi lucha es, pues, ¿qué? Acabemos esto ya. ¿Divorcio o qué? Claro que nosotros ya tenemos una política de no hablar de divorcio, pero lo que te quiero decir es que temperamentalmente hay personas que ante el conflicto quieren resolver, luchar, y hay personas que quieren salir corriendo. ¿Se identifican con el uno o con el otro? ¿Sí o no? Ah, bueno. Muy bien. Hay personas que evitan la confrontación y otras la necesitan. Hay personas que evitan la confrontación y otras la necesitan. ¿Quién eres tú? Para algunos el conflicto significa guerra y dolor, para otros abandono y rechazo. Pero el conflicto, y esto es muy importante, no tiene por qué ser el fin de una relación. Anota esa frase en algún lado, el conflicto no tiene por qué ser el fin. El conflicto en su mejor momento, es decir, cuando es superado, el conflicto en su mejor momento, ¿cuál es el mejor momento del conflicto? Cuando lo superamos, produce mayor intimidad. Entonces, mira esto. No hice la grafiquita, pero mírala en tu mente. La intimidad trae conflicto y el conflicto en su mejor momento, cuando lo supero, trae más intimidad. Y así crecen las relaciones humanas. Todas, no solo la matrimonial. ¿Cuáles son las comunidades más sólidas? Las que han superado el conflicto. Ayer o antier se posteó en el Instagram de Viva en Bogotá una foto del equipo pastoral del staff, que es un equipo muy unido, pero la consecuencia de la unidad, ¿cuál ha sido? El conflicto. Ahí ha habido mucho conflicto, superado, pero ha habido mucho conflicto. Hay personas que ya no están en la foto. ¿Qué pasó? Ruptura. No estoy juzgando a nadie, no estoy señalando a nadie, es natural. Unos huyen, otros permanecen. Los que quedan superaron el conflicto. ¿Qué pasa? Más profunda la intimidad, más sólido el equipo, más sólida la comunidad, más sólido el matrimonio, más sólida la sociedad y así sucesivamente. Entonces, número 3, número 1, ¿cuál es? Primera barrera es la seguridad, la segunda es la comunicación, la tercera es el conflicto y la cuarta, esta es la que a mí más me gusta y la más tesa, las expectativas. Las expectativas como barreras, son tremendas las expectativas. Las expectativas, escúchame bien, y especialmente las que no hemos expresado y las que no se cumplen, generan una gran decepción. Las decepciones más grandes en los aspectos relacionales vienen como consecuencia de expectativas no expresadas o no satisfechas. Y generalmente no son satisfechas porque no fueron expresadas. O sea que termina siendo un problema de qué? De comunicación, que fue el segundo punto. Ahora, en la mayoría de las relaciones, las expectativas no son satisfechas y una de las razones es porque no hay buena comunicación, es decir, porque no las comunicamos adecuadamente. Y la otra razón, o sea, cuando las expectativas se vuelven una barrera es porque o no las comuniqué adecuadamente o porque son expectativas, y esto escúchamelo bien, imposibles de satisfacer. Hay personas que, y de pronto tú eres esa persona, porque la idea es que tú te mires a ti mismo en este proceso. Hay personas que o no comunican sus expectativas o tienen unas expectativas que nadie puede satisfacer. Y el problema es cuando esa persona tiene las dos, porque si yo tengo unas expectativas gigantes que nadie puede satisfacer y además no las digo, corro un riesgo grandísimo. Y es que la otra persona o las otras personas no me puedan decir, oye, men, esas expectativas no te las vamos a cumplir. Entonces, perdóname decepcionarte ahorita empezando la relación, pero es mejor ahorita que más tarde. Por eso, de una manera muy orgánica, siempre cuando he tenido la oportunidad de pastorear comunidades, empezando sobre todo en las etapas tempranas de la comunidad, siempre le digo a las personas, iglesia, soy pastor, pero soy humano, les voy a fallar, yo también peco, yo también me equivoco, yo también tengo malos días, yo también miro mal, yo también soy zafado, yo también soy egoísta,
yo también puedo verlos en el supermercado y no saludarlos porque o no los vi o no me dice el que no los quise ver porque tengo un mal día, qué sé yo. La realidad es que soy humano, entonces les voy a fallar. ¿Ok? Si viniste a esta iglesia con expectativas de un pastor perfecto, te tengo una mala noticia. No soy, tu expectativa es muy alta, este no es el lugar para ti. Entonces, ¿qué hace la persona? O alinea sus expectativas a la realidad, que eso lo vamos a hablar ahorita en los 6 puntos que les voy a dar, o sencillamente, pues decide continuar en su búsqueda antes de que haya una herida como consecuencia de la decepción. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Tiene sentido eso? Entonces, ¿qué tienes que hacer en tus procesos relacionales? Ser claro en la comunicación con tus expectativas, por un lado, pero por otro lado, eh, establecer expectativas que sean fáciles de cumplir de alguna manera. ¿Ya? ¿Ok? Por ejemplo, si llega alguien y le dice al pastor William en la iglesia de Bogotá, pastor, mi expectativa es que todos los domingos me reciban con un abrazo, con un beso en la mejilla, con un chocolatico y que me den café a la salida, siempre. De repente él va a decir, pues men, me la pusiste muy alta porque eso lo hacemos de vez en cuando. Y puede que haya un día que tú digas, wow, qué tremendo, pero no te puedo satisfacer todos los domingos con esa expectativa. Pastor, mi expectativa es que cada vez que yo me sienta mal y lo llame, usted salga corriendo a resolverme. No importa la hora y no importa el lugar. Mira, brother, yo le voy a decir una cosa. Después de las 9 de la noche yo apago el celular. Y no me importa si es de vida o muerte, porque a las 9 lo apago. Y esa es mi política y así funciona, porque soy humano, para eso tiene línea directa con Dios. Entonces, tenemos que aprender a conversar para alinear nuestros niveles de expectativa en nuestras dinámicas comunitarias y en nuestras relaciones humanas. Entonces, 4 barreras, déjenme se las proyecto acá, sobre todo para los que les gusta tomar fotico. En algún lado las tengo aquí. 4 obstáculos que impiden el desarrollo de la comunidad. 1, seguridad. 2, comunicación. 3, conflicto. 4, expectativas. ¿Estamos? Bueno, ahora les voy a regalar, y con esto cierro, lo que les prometí, que son 6 elementos para superar esos obstáculos. Tenemos 4 obstáculos, ¿cómo los supero? Esto no es que uno le aplica a uno o el otro al otro, por eso son 6 para aplicarle a todos los 4. ¿Cómo supero las barreras de la seguridad, la comunicación, el conflicto y las expectativas? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, para promover el desarrollo de comunidades saludables, es ser intencionales. Ser intencionales. Cuando digo que seamos intencionales, me refiero a que debemos escoger y comprometernos a confiar en Jesús diariamente. Debemos elegir diariamente participar en comunidad, aun cuando no queramos o sintamos ganas de no hacerlo, porque la intencionalidad es decidir anticipadamente. Eso es ser intencional. Yo siempre uso esa palabra, sea intencional. Y la gente dice, ¿qué significa ser intencional? Pues ser intencional es hacer las cosas con una intención premeditada. Ser intencional es no dejar las cosas a la deriva. Ser intencional es, no, pues vamos a ver qué pasa. Ser intencional es previamente alinear en mi corazón con el corazón de Dios. Yo voy a ser parte de esta comunidad, voy a participar de sus dinámicas comunitarias, aun cuando no tenga ganas de hacerlo, aun cuando no sienta ganas de hacerlo, aun cuando me dé pereza, voy anticipadamente a decidir caminar comprometidamente o de forma comprometida con esta comunidad. Hacer eso, créanme, hacer eso ya nos lleva a la mitad del camino. O sea, son 6, pero esta sola, la primera, ya te lleva a la mitad del camino. Número 2, no solamente necesitamos este elemento de la intencionalidad, sino necesitamos ser coherentes con nuestras expectativas. Ojo con eso. Creo que una de las preguntas aquí es que si las expectativas pueden ser negociables o no. Claro que sí. De hecho, necesitamos ser coherentes con nuestras expectativas. Cada uno de nosotros necesita revisar en su interior de dónde provienen esas expectativas, por qué las estoy estableciendo, y necesito identificar si esas expectativas necesitan un nivel de compromiso. Escúchame, toda relación necesita compromiso, pero
toda relación necesita que yo esté dispuesto a comprometer ciertas cosas de las que yo quiero para ser exitosos. Todos tenemos no negociables en nuestras vidas. Yo no estoy diciendo que todas las expectativas tienen que ser negociables. Hay unas que no. Hay cosas que no se negocian en la vida. Hay principios y valores absolutos que no se negocian. Pero yo no estoy hablando de eso. Y típicamente los que nos hacen tener problemas y conflictos no son los principios no negociables, sino son asuntos más triviales de nuestra personalidad o de nuestra herencia o de nuestro diseño o de lo que aprendimos en casa. Entonces, ser coherentes con nuestras expectativas requiere que seamos, primero, honestos con nosotros mismos y con los demás acerca de nuestras expectativas y de nuestra capacidad de cumplir las expectativas que los demás tienen. En el noviazgo, todos ponemos unas expectativas lógicas y todos le decimos al otro, claro que sí se pueden cumplir esas expectativas. Cuando se casan, empiezan una serie de problemas porque no fuimos honestos ni con las expectativas reales ni con nuestra capacidad de cumplir las expectativas del otro. Lo mismo pasa en las relaciones humanas. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos y con los demás en relación a nuestras expectativas y nuestra capacidad de cumplir las expectativas de los demás. Y así hacer ajustes, porque de eso se trata. Soy honesto y ajusto. Soy honesto y ajusto. Toda relación requiere que tengamos la capacidad de ajustar nuestras expectativas y tener un nivel saludable de expectativa, enfocándonos más, escucha, en lo que realmente necesitamos y no tan solo en lo que queremos o creemos que necesitamos. Si tus expectativas se establecen en lo que tú verdaderamente necesitas y no en lo que quieres, deseas o en lo que crees necesitar, eso va a hacer una gran diferencia en las relaciones humanas, en las dinámicas de la familia de la fe y de las comunidades en las que participamos. Número 3, escoge trabajar duro. Entonces, sé intencional. 2, sé coherente con tus expectativas. 3, escoge trabajar duro. Quiero decirte algo, ser parte de una comunidad requiere trabajo duro. Y la verdad es que la mayoría de las personas hoy quieren el destino sin el camino. Queremos la comunidad perfecta, pero no queremos ayudar a construirla. No podemos tener el destino sin el camino. En la vida no funciona de esa manera. No podemos tener esa mentalidad de corto plazo y aplicársela a nuestras relaciones comunitarias. No podemos tener un matrimonio de 25 años al año de casados. No se puede. Los que llevamos más de ciertos años de casado, yo llevo ya 21 años de casado con mi esposa, sabemos lo que nos ha costado tener la relación que tenemos hoy. Sabemos lo que nos ha costado el nivel de intimidad, de compromiso, de conocimiento del uno del otro, la capacidad de entender nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros momentos de vida, de hacernos señales con los ojos, con la mirada, casi que con los pensamientos. Pero hay mucho camino para llegar a ese destino. En las comunidades necesitamos tiempo y necesitamos invertir trabajo duro para poder construir comunidades saludables. Requiere trabajo duro construir una comunidad saludable y necesitamos estar dispuestos a pasar por el camino, no solamente obsesionarnos con el destino. Ay, es que tal iglesia es tan bonita, es que a mí me gusta la iglesia tal. Claro, son comunidades de 30, 40 años, las estás comparando con tu iglesia donde Dios te plantó, que tiene 2 años de plantada. No le puedes pedirla a una comunidad de 2 años que tenga la madurez comunitaria de comunidades que llevan 40, 50 o 60 años porque tienen una herencia muy sólida y ahí llegaron con gente que construyó desde ceros. Dios te puso en un lugar para que construyas, no solamente para que te sientes y la disfrutes. Así que debemos estar dispuestos a trabajar duro por esas buenas relaciones. Número 4, reconocer que el camino de Jesús es mejor que el nuestro. Este punto me encanta. Reconocer que el camino de Jesús es mejor que el nuestro. Hay un momento en nuestra vida cristiana en que debemos reconocer que sus caminos son mejores que nuestros caminos. Y de cara a las relaciones comunitarias, esto implica confiar en Jesús aun cuando no entendemos a las personas con las que nos topamos en nuestro viaje espiritual. Esto es muy, muy, muy importante. Confiar en Jesús aun cuando no entendemos a las personas con las que nos topamos en nuestro viaje espiritual. Porque al confiar en Jesús, confiamos en los demás. No podemos confiar en Jesús que no vemos si no confiamos en nuestro hermano a quien vemos. Número 5, esta es de las que más me gusta a mí, reconocer y trabajar con nuestro deseo más oculto. Reconocer o identificar y trabajar con nuestro deseo más oculto.
Muchas veces anhelamos reconocimiento, posición, poder, prestigio, y eso también lo terminamos buscando en nuestras relaciones y en nuestras comunidades. Reconocer ese tipo de motivaciones en nosotros, no en los otros. Esto no se trata de ser el cazamotivaciones de los demás, es tú identificar tus propias motivaciones. Nos permite ser transparentes y vulnerables con nosotros mismos, con Dios y con la comunidad. Es necesario que reconozcamos y ajustemos esas motivaciones. ¿Por qué? Porque si yo no identifico y ajusto mis motivaciones, voy a ser decepcionado, porque estoy tratando de llenar vacíos que a la comunidad no le corresponde llenar. Estoy tratando de saciar ansias o anhelos que a la comunidad no le corresponde saciar, y entonces le pongo una presión muy grande a la comunidad o a la iglesia que no le corresponde a la comunidad, y más bien yo tengo que llevarle a Dios y ser honesto y decir: Dios, tengo motivaciones incorrectas al ser parte de este grupo y de esta comunidad. Estoy buscando las cosas incorrectas. Ayúdame. Y en ocasiones, si la comunidad es saludable y es un lugar seguro, como lo hablamos en los obstáculos, entonces va a ser fácil para la persona traer eso a la luz y decir: saben que yo estaba buscando las motivaciones incorrectas, perdónenme, voy a alinear mis expectativas, sigamos adelante. Y por último, número 6, comprometernos. Y usted dirá: pero comprometernos con qué, si todo lo que me acaba de decir es un compromiso tremendo. Ok, comprometernos con todo este proceso, pero primero te voy a dar dos cosas con las que tenemos que comprometernos. Primero, comprometernos con una comunidad averiada, con personas averiadas. Yo te invito a que te comprometas con tu comunidad averiada, con personas averiadas, porque una comunidad saludable no es una comunidad de personas perfectas, sino es una comunidad de personas que se aman en medio de su imperfección. Voy a repetir eso. Una comunidad saludable no es una comunidad de personas perfectas, sino que es una comunidad de personas imperfectas que se aman en medio de esa imperfección. Entonces, comprometernos con esa comunidad. Y dos, renunciar a nuestra autonomía. Ser parte de una comunidad saludable y ayudarla a construir requiere que nos comprometamos con renunciar a nuestra autonomía, porque vivir en comunidad requiere morir a nuestros propios deseos, a nosotros mismos, por el bien mayor de la comunidad. No podemos construir comunidades saludables cuando como individuos queremos alcanzar nuestros objetivos personales e individuales y hacer todas las cosas a nuestra manera. Cuando somos parte de una comunidad, morimos a nuestros propios deseos y a, a nuestros gustos personales y a nuestras formas. Por supuesto, una comunidad saludable tiene espacios donde podemos traer eso a la mesa y hablar de manera genuina con cuáles son nuestros gustos y nuestros deseos y nuestros objetivos individuales, pero morimos a nosotros por los objetivos comunitarios. Entonces, déjame, te proyecto esas 6 cosas para que rápidamente las recapitulemos y cerramos. Felipe está cerrando hace media hora. Bueno, no importa, todavía tengo tiempo. Número 1, ser intencionales. Número 2, ser coherentes con nuestras expectativas. Número 3, escoger trabajar duro. Número 4, reconocer que el camino de Jesús es mejor que el nuestro. Número 5, reconocer y trabajar con nuestros deseos más ocultos. Alguien psicorrígido como yo tiene que arreglar eso. Y número 6, comprometernos. ¿Ok? Comprometernos. ¿Con qué? Comprometernos con una comunidad de personas averiadas y comprometernos con morir a nosotros mismos por el bien de la comunidad. Y termino con esto. Los lugares que más han sido atacados por el enemigo generalmente han sido nuestras relaciones y nuestra familia. Y es el lugar que incluso el enemigo atacó desde el origen, con Adán y Eva. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será que una de las cosas que el enemigo más ataca son las familias, las relaciones? Y lo hizo desde el principio. Porque ese es el lugar donde Dios quiere expresar su poder redentor y sanador. La sanidad de la familia es el corazón de la restauración de la humanidad. Necesitamos trabajar en crear familias. Estoy
estoy hablando de comunidades de fe saludables, donde las personas puedan encontrarse con Dios y con ellos mismos. En ese lugar de comunidad es donde encontraremos libertad y vida abundante, que fueron las promesas de Jesús. Tu llamado y mi llamado es a movernos más allá de nuestros temores y a creerle a Dios por la formación de nuestra familia de la fe. Y cuando se nos presente la oportunidad de reaccionar ante el conflicto, ojalá optemos por continuar y aceptarlo, y no por romper esa relación o romper con esa dinámica.